La pusimos hoy Veamos. cuando entramos, ya está, ¿no? No Sí, hace sí. falta de vuelta. Perfecto. Segundito, voy abriendo el trabajo práctico. Comparto pantalla. Bueno, hoy vamos a profundizar un poquito más en la parte de eh, cuando tenemos que realizar las pruebas. Ya estamos, no estamos teorizando, sino que ya estamos en la actividad, digamos. ¿Ya? Entonces, habíamos hablado en su momento de la planificación de pruebas, ¿eh? Pero lo vimos como una introducción, como que es un documento, qué sé yo, pero no lo vimos tan en profundidad. Entonces, cuando hablamos de planificación de pruebas, dijimos que no era una actividad sencilla y que no es una actividad que la realiza, por ejemplo, una persona que recién entra a la empresa, una persona que recién entra a un proyecto. Por lo general, lo hace una persona que tiene experiencia en el proyecto, en el rubro, en testing, en la empresa, ¿m? Porque requiere en realidad eh, desarrollar ítems que no son tan fáciles de conseguir, ¿m? No son tan fáciles de desarrollar. Entonces, la planificación de pruebas suele ser la actividad más importante que realiza un líder de un equipo de pruebas. ¿Tá? Cuando ustedes empiecen a trabajar, como QC Junior, por ejemplo, no les van a pedir inmediatamente que hagan plan de pruebas, pero a medida que ustedes se vayan desempeñando bien y vayan demostrando que eh, entienden de estas cosas, les pueden pedir que empiecen a participar de la creación de un plan de pruebas, por ejemplo, que lo revisen, o por ejemplo, un QC Lead que les diga, vení, dame una manito con esto, fíjate a ver si puedes desarrollar esta parte, o fíjate, pensá un poquito a ver cómo podríamos hacer esta parte. Recuerden que el plan de prueba tiene muchas secciones. Y así a poquito ir metiéndose en cómo se organizan el proceso de pruebas. Hasta que eventualmente les toque a ustedes manejarse solitos o liderar un equipo y que les toque hacer a ustedes un plan de pruebas. Siempre teniendo en cuenta que es muy dependiente su contenido hasta su propia existencia del tipo de proyecto, de qué sé yo, la importancia que tenga ese proyecto, digamos, el tiempo que ustedes tengan para organizar las pruebas, etcétera. Entonces, de esta planificación, el documento más importante que se produce es el que se llama test plan o plan de pruebas. ¿No? Hablemos que se pueden desarrollar a varios niveles, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de plan de pruebas, decíamos que podemos organizar pruebas para un nivel por ejemplo, de integración y organizar otro plan de pruebas para cuando todo eso esté integrado y haya hacer pruebas, digamos, planificar y organizar la ejecución de pruebas, de diseño y ejecución de pruebas a un nivel de sistemas, etcétera. Este cuadrito ya lo habíamos visto antes, no voy a meterme a explicar todo de vuelta, pero es más o menos como para recordar que un plan de pruebas está compuesto por muchas secciones, ¿está? No siempre se usan todas ellas, pero si a ustedes les piden pensar o trabajar o desarrollar o revisar un plan de pruebas, se tienen en cuenta muchas cosas, ¿eh? No le están pidiendo algo sencillo. Si les dicen, por ejemplo, bueno, hacete un plan de pruebas para mañana y trabajamos sobre eso, bueno, claramente no les están pidiendo que hagan un plan de pruebas como esto. Un plan de pruebas serio puede llevar semanas o muchos días, ¿está? Si les piden algo de acá a mañana, va a ser algo rápido. Nunca piensen que les están pidiendo algo que se tiene que hacer en una semana para que lo hagan en un solo día. ¿Está? Traten de pensar y ser coherentes. Decir, bueno, tengo un día, ¿qué voy a hacer? Y mínimamente voy a explicar de qué se trata, voy a comentar más o menos qué voy a hacer, cómo vamos a organizarnos, quiénes vamos a participar, etcétera, etcétera. ¿Está? Ahora, si les dicen, bueno, necesitamos algún día, cuando ustedes sean senior y les pongan de líder de pruebas de un proyecto muy importante,
y les digan, bueno, hacete un buen plan de pruebas, no vayan a hacer algo para presentar en 2 horas, porque lo van a mirar torcido, digamos. O sea, piensen que esto es un esfuerzo significativo. Entonces, en la documentación que les paso en el aula, van a encontrar un documentito en castellano cortito que habla un poco sobre las secciones del plan de pruebas. En la bibliografía van a encontrar el syllabus, que ahí sí está bien detallado, que consiste cada sección del plan de pruebas, de ISTQB menciona 16 secciones, y en los libros van a encontrar bien explicado y con ejemplos cada sección del plan de pruebas. Como para que puedan profundizar si quieren aprender un poquito sobre esto. Entonces, básicamente, ¿qué va a tener un plan de prueba? ¿O qué secciones puede llegar a tener? Y bueno, va a tener una introducción donde se explica un poquito de qué se trata, cuál es el objetivo, cuál es el proyecto, etcétera. Qué elementos de prueba vamos a testear. Esta palabra características en realidad es una traducción media pobre de la palabra feature. ¿eh? Cuando ustedes hablan de features, no solo hablan de características, sino también de cualidades o, digamos, funciones que puede llegar a tener un elemento, de qué manera lo van a testear. Por ejemplo, si ustedes quieren testear como elemento de prueba una página de login, ¿qué características van a probar sobre ese login? Eh, el front-end, la seguridad, la velocidad, la funcionalidad, etcétera, etcétera. Entonces, elementos sería, por ejemplo, un login y características, todo eso que mencioné. ¿Está? Y acá también tenemos un ítem que es importante, que habla de las características que no van a ser probadas. Y este es importante y tiene que ser explícito en qué cosas no van a ser probadas. Entre estos dos, el 4 y el 5, van a marcar el alcance de sus pruebas. Voy a probar esto, esto y esto, y no voy a probar esto, esto y esto, y esto va a tener que ser conocido y, si es posible, firmado por todos los stakeholders, para que después no se hagan los desentendidos de que no sabían que hay cosas que entran y cosas que no. ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda? Sigo. Bien, acá llegamos a la parte de set o suite de pruebas. Recuerdan que nosotros hablamos de que las suites de pruebas son como agrupaciones de casos de prueba. ¿Está? Ahora vamos a ver un poquito de una especie de organización jerárquica, cómo se relacionan los casos de pruebas, las suites de pruebas y el test plan. Entonces, una colección de casos de pruebas se denomina set o suite de pruebas, según la herramienta generalmente en la que estemos trabajando, la cual se diseña con el propósito de cubrir un objetivo de pruebas específico. ¿Está? Recuerden que nosotros hablamos de una suite de pruebas que era para algo. Cuando nosotros escribimos casos de prueba, tenemos un montón de casos de prueba, nosotros vamos a ir viendo que esos casos de prueba en realidad apuntan a verificar cosas muy distintas, algunas más importantes que otras más urgentes que otras que tienen que ver con, qué sé yo, cosas básicas, otras son casos más raros o incluso negativos, ¿está? Entonces, por ahí no tiene sentido agarrarnos y ponernos a correr todo suelto. Tiene más sentido por ahí agrupar esos casos de prueba por objetivo o por características. Entonces, esa suite de pruebas pueden corresponder a pruebas muy básicas. Por ejemplo, seleccionamos casos de prueba que sean muy representativos de la aplicación, que sean muy básicas, que sí o sí tienen que andar, sea la situación en la que sea. Y a eso, por ejemplo, con esas muy poquitas pruebas básicas, podemos hacer un smoke test. Ese smoke test se va a correr, por ejemplo, cuando se termine de deployar una nueva versión en un ambiente en particular para pruebas. O podemos agrupar casos de prueba que sean referentes a una feature, a una sección, a una modalidad, a un tipo de usuario específico, ¿está? Funciones, digamos, que estén habilitadas para un usuario específico, las agrupamos por una test suite que tenga casos de prueba exclusivamente para resolver esos objetivos. A ver, dice Miguel, vendrían siendo como carpetas.
Sí, más o menos, con la característica de que los casos de prueba se pueden repetir entre test suites. ¿Está? O sea, por ejemplo, este caso de prueba que está acá, test 1, se ve también se ve en la suite 1, en la suite 2, incluso en la suite 3. ¿Está? El test suite 2 está también en las 3, pero podría estar en una de las 3 o en dos de las 3. ¿Está? No necesariamente van a estar en todas, pero no necesariamente van a estar en una sola. Cuando vos tenés carpetas, eso está más relacionado al repositorio de pruebas. Ahí sí tenés un caso de prueba por carpeta, por ejemplo. ¿Está? Esa por ahí es la diferencia. Esto es una especie de agrupamiento lógico y no tanto como las carpetas que guardan, cada caso de prueba se guarda en una sola carpeta. Profe, Sí, los test que se repiten, veo que dijo test uno en las diferentes suites, ¿qué viene a ser? Supongamos que son un test para el login y para seguir las pruebas tiene que estar sí o sí logueado, por eso se repiten no. en los otros. El tema es así. Imagínate que vos tenés Ujú. una prueba, a ver, de login exitoso. Una prueba súper básica de login exitoso. ¿Está? Sí, Entonces, vos haces esa prueba cuando querés hacer un smoke test. Pero también haces esa prueba cuando querés hacer una prueba de performance. O también haces esa prueba cuando querés hacer una regresión. O también claro. haces esa prueba cuando, ¿entendés? Es la misma Sí, prueba, pero que se ejecuta con diferentes objetivos. ¿Está? sí, Es sí, por entiendo. eso que no es que se repite, no es que está almacenado en lugares distintos, sino que el mismo caso de prueba en la sección de a qué suite corresponde puede tener varias suites. ¿Verdad? Este caso de prueba 05 está presente en la suite de Smoke, en la suite de clientes y en la suite de, qué sé yo, compras. ¿Está? Perfecto. Sí, Lisandro. O sea que una suite también puede contener, por ejemplo, distintos caminos de prueba, happy path, negative path y todo, digamos. Sí, porque vos definís el objetivo de la prueba y el set de prueba va a tener un nombre que describe su objetivo. Ese nombre puede ser smoke test, puede ser clientes, puede ser pruebas básicas, etcétera, etcétera. ¿Está? El nombre de la suite se coloca como para identificar el objetivo que va a cumplir esa suite. Y ahí en esa suite vos agarrás y metés todos los casos de prueba que te parece que cumplirían con ese objetivo, que hacen falta para cumplir ese objetivo. Bien, buenísimo, va más por la mano del objetivo. Sí. Gracias. Entonces, ustedes tienen sus suites con objetivos diferentes, ¿está? Una puede ser, por ejemplo, un smoke, ¿está? Otra puede ser una regresión, otra puede ser una funcionalidad específica desarrollada en este sprint, ¿está? Y van creando su suite. Una característica, algo que tienen que tener en cuenta es que a veces las suites de pruebas, ¿eh? O sea, las suites de pruebas son simplemente agrupaciones, ¿está? ¿Y para qué se usan? Se usan para crear instancias de ejecución de manera más rápida. Si ustedes, por ejemplo, tienen que ejecutar pruebas, ustedes no corren los casos de prueba ni corren la suite de pruebas. Lo que van a hacer es crear una instancia de ejecución. Esa instancia de ejecución puede tener un montón de pruebas. Cuando ustedes crean el ticket de, digamos, el ticket del artefacto de instancia de ejecución, les pregunta qué pruebas quieren incluir en esa instancia de ejecución. Si ustedes tienen muchas pruebas que agregar, las pueden agregar una por una, o es más fácil agarrar y decirle, meteme toda esta suite dentro de esta instancia de ejecución. Entonces, cargan automáticamente 45 casos de prueba de una que son para correr un objetivo en particular. Entonces es mucho más fácil crear instancias de ejecución cargando de a suite y no de a casos de prueba sueltos. ¿Se entiende? Es- sí, y en ese caso, si hay que agregar o algo, conviene Bien, modificar la suite o no. exactamente. No la suite, sino la instancia de ejecución. Imagínate que vos tenés que, por ejemplo, probar el login. ¿Está? Pero además del login, vos querés probar alguna cosita más que no está en tu suite de login, qué sé yo qué. Entonces vos agarrás y decís, bueno, le meto todo lo que dice la suite de login, ¿está?
Y ahí me fijo a ver qué es lo que tengo. Bueno, en realidad este caso de prueba no lo necesito, lo saco de la instancia de ejecución. Este caso de prueba tampoco, dejo los otros 35. Y a estos 35 le voy a agregar este y este. Listo. 38 casos de prueba y tengo mi instancia de ejecución para lo que yo quiero probar ahora. Que puede ser, por ejemplo, una modificación, una regresión específica, algo como eso. Entonces, en 2 minutos, creé mi instancia de ejecución con mis 38 casos de prueba, en vez de ponerme a buscar entre mis 700.000 casos de prueba a ver cuáles corresponden, que me llevaría todo un día. ¿Se entiende? Perfecto. Bien. Entonces, va a pasar que el test plan lo que hace es establecer qué se tiene que correr en qué momento. Entonces, en su test plan, por ejemplo, van a decir, luego de un deploy de una nueva versión en ambiente en particular, quiero que se corran un smoke test, después, por ejemplo, todas las funciones de las nuevas features, y después una regresión, por ejemplo. ¿Ya está? Entonces resulta que ustedes agarran y crean una instancia de ejecución con el smoke test, otra instancia de ejecución con las nuevas features y otra instancia de ejecución con la regresión. Está en ese orden. Luego se dan cuenta de que hay algunos casos de prueba que se repiten entre ellos. ¿Está? Que es el caso de prueba 1, resulta que no solo está en el smoke, sino que también está en la regresión o está en la nueva feature, o qué sé yo. Los sacan de las instancias de ejecución siguientes, ¿está? Esos casos de prueba traten de que no se repitan pruebas sobre un código sin modificaciones. Es decir, si no hay modificaciones entre la ejecución de las distintas instancias de ejecución, traten de que no haya casos de prueba que se repitan. ¿Está? Entonces, de esa manera ajustan las instancias de ejecución para que se corran las pruebas una sola vez. ¿Se entiende? ¿Lo repito? No ¿Me sé puedes si... repetir, ¿Eso profe? se Porque puede creo que solucionar enlazando? ¿Puede ser? sí, 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 me no hay problema, perdí. no hay problema. El tema es así. A veces hay que correr distintas instancias de ejecución una tras otra. Por ejemplo, primero corremos un smoke, después corremos inmediatamente después del smoke, que es una prueba básica para ver si la aplicación está bien deployada en ambiente, que son 4 o 5 pruebas. Inmediatamente después decimos, listo, esto está listo como para correr las pruebas en serio. Listo, ahí le tiramos las pruebas en serio. Las pruebas en serio son pruebas, por ejemplo, de retesting, pruebas de nuevas funciones, a ver si se desarrollaron bien los cambios y las cosas nuevas que se agregaron, qué sé yo. Y después de correr todo eso y que esté todo bien, de todos modos queremos hacer una repasada por un montón de features importantes o que están, digamos, de algún modo relacionadas a los cambios que se hicieron, que no debería haberse roto nada, ¿está? Entonces vos tenés 3 instancias de ejecución, una tras otra que tenés que correr. Lo que tratás de hacer es que en suma todas esas instancias de ejecución tengan casos de prueba distintos, que no repitan casos de prueba. ¿Está? Porque si no te va a pasar que tenés que correr varias instancias de ejecución una tras otra con distintos objetivos y resulta que, esta prueba ya la corrí, esta prueba ya la corrí, ¿está? Y no tiene sentido que vuelvan a correr la misma prueba sobre el mismo código porque va a tener el mismo resultado. Sí, Francisco. Es una consultita chiquita, ¿no, profe? Por ejemplo, si usted está probando una funcionalidad que requiere que esté registrado o logueado el usuario, eso ya corre una sola vez y después ya lo separa, sería. Esa test suite uno ya lo hizo y sigue adelante. Bien, de nuevo, la suite de pruebas sirve para organizar las pruebas, pero lo que finalmente se ejecuta es la instancia de ejecución. ¿Está? Ok. Bien. ¿Se entendió entonces cómo se organizan las pruebas? Ya, ustedes tienen toda su línea, toda su batería de pruebas. Primero la organizan por objetivos para que luego al crear las instancias de ejecución sea más fácil crear esas listas de pruebas que se van a ejecutar. Y de todos modos, a pesar de que se cargan muy rápido con la set de pruebas, lo revisan para ver si hay cosas que sacar, que poner, ¿está? Y ahí tienen sus instancias de ejecución. Y luego se fijan de no estar repitiendo pruebas en esas instancias de ejecución que van a correr una tras otra, ¿está? Y listo, y ahí ya tienen todo preparado. Entonces, cuando
Ya están listos, el desarrollador ya terminó el trabajo y le dicen, bueno, listo, empezar con las pruebas, ustedes arrancan con su smoke test. Prueba, terminan sus pruebas de smoke test y le dicen, listo, el smoke test pasó, genial, listo. A tu casa, yo sigo con las pruebas. Y arrancan la siguiente instancia de ejecución que tiene muchas otras pruebas, generalmente de cosas nuevas, de fixes, o sea, correcciones a bugs y cosas como esa. ¿Está? Y después de eso, si quieren o si hace falta, pueden tener la instancia de regresión. Y lo ideal es que no estén repitiendo pruebas entre ejecución de instancias de pruebas consecutivas, digamos. Buenísimo. ¿Seguimos entonces? Falta todavía, por eso no me quiero quedar acá. Entonces, ¿recuerdan este ejemplito que habíamos visto? Retomando un poco el ejemplo del servicio de correo. Recuerdan que cuando les hablaba de que el test plan te dice, bueno, qué elementos vas a testear, qué características o features de esos elementos, ¿cómo se ve eso acá? Ustedes tienen como elemento va a ser, por ejemplo, el nuevo servicio de correo. ¿Mm? Y las features o características o funciones relacionadas a ese elemento serán estas que están acá, por ejemplo. ¿Está? Todas estas características vamos a probar de nuestro servicio de correo. Los test bases van a ser toda la documentación en la cual nos vamos a basar para analizar y crear los casos de prueba. Los riesgos de producto nos van a establecer qué tipo de pruebas, la prioridad de todas las pruebas que vamos a crear, buscan validar las funciones principales, pero también mitigar riesgos, o sea, cubrir riesgos, que si detectan un riesgo en una función en particular por complejidad o por importancia, por costo, por lo que sea, se aseguran de que las pruebas que cubran ese riesgo tengan la prioridad alta. Y después los test conditions, que son con todas las variables de pruebas que podemos llegar a tener que considerar a la hora de generar nuestros escenarios y nuestros casos de prueba. Luego, teníamos entonces que, basados en nuestros test conditions, ¿qué es lo que hacíamos? Tratábamos de tener casos de prueba que validen todos nuestros casos de prueba, nuestras condiciones de prueba, nuestros test conditions. ¿Está? Entonces, una vez que tenemos todos estos casos de prueba, nos damos cuenta de que no todos son igualmente importantes. Algunos son más importantes que otros, unos son más básicos, otros son muy rebuscados, etc. Tenemos nuestros datos de prueba que nos ayudan a correr nuestros casos de prueba. Y después, por último, tenemos la suite de pruebas. ¿Está? Esta suite de pruebas, de nuevo, son agrupaciones de casos de prueba digamos, persiguiendo un objetivo en particular. Entonces, a mi suite de pruebas le voy a poner nombres como pruebas básicas, pruebas alternativas, pruebas negativas, pruebas de integración, pruebas de smoke, pruebas de regresión. ¿Está? Esos van a ser los sets de pruebas con un objetivo más o menos claro. Y para cubrir cada objetivo, voy a seleccionar de mi lista de casos de prueba los casos de prueba que creo convenientes para cubrir este objetivo. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Lisandro. Estos números que tiene los seeds serían las IDs de los test case. Claro. Ah, Fíjate bien. que, por ejemplo, te dice que para las pruebas alternativas va a usar el 10, 16, 18, que sería, por ejemplo, este 10, este 16, el 18 acá. No son pruebas básicas, sino son pruebas alternativas. ¿Para qué me sirve definir esto? Porque, por ejemplo, si yo digo, bueno, tengo 2 horas para validar un coso porque ya empieza una demo, por ejemplo. Entonces voy a correr mis pruebas básicas y no tengo más tiempo. Ahora, si tengo hasta mañana, mi instancia de ejecución la voy a cargar con mi set de pruebas básicas, mi set de pruebas alternativas, mi set de pruebas negativas. ¿Está? La herramienta automáticamente me descarta casos de prueba repetidos entre las distintas suites. ¿Está? Entonces a pesar de que cargo estas 3 sets en mi instancia de ejecución, voy a tener un caso de prueba de cada uno de los que están acá.
¿Se entiende? Buenísimo, sí. Si se repiten, no van a aparecer en la instancia de ejecución. Y después, por ejemplo, en otra etapa, yo puedo decir, bueno, terminamos con las pruebas de sistema, ya está, listo, esto están dando. Bueno, faltaron hacer, qué sé yo, una prueba de integración faltó hacer. ¿Está? Y bueno, hagamos una instancia en la cual nosotros probemos la integración, por ejemplo, con otros sistemas. ¿Está? Por ahí, antes de hacer todo esto, yo haría un smoke test. ¿Qué es un smoke test? Una prueba muy básica, muy rápida, que yo tomaría 2 o 3 pruebas muy representativas de la funcionalidad, qué sé yo. A eso le llamo smoke test. Entonces, primero voy a correr mi smoke test y si eso funciona, es una instancia de ejecución con la cual cargo con esta suite. ¿Está? Si eso funciona, ahí recién arrancaría con el resto de las pruebas. Y después, si quiero hacer una regresión, acá tengo la regresión, etcétera. ¿Está? Para eso se usan las suites, para acelerar los procesos de carga de las instancias de ejecución. Súper. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ya pasarnos a la etapa de ejecución de pruebas. En la, digamos, en esta parte, en esta instancia de trabajo, vamos a tener en cuenta varias cosas. Comparten los test cases las suite. A ver, las suite comparten los test cases. No sé si Gonzalo te queda. Sí, no hay problema. Habíamos dicho que un test case puede estar en varias suites. ¿Eso es lo que estás preguntando? Bien. Bien, entonces, en la parte de ejecución de pruebas, vemos que las pruebas deben cubrir tanto las funcionalidades nuevas que se desean evaluar, como las modificaciones introducidas y su posible impacto al sistema. Ustedes imagínense que se encuentran en un equipo de desarrollo, ustedes son los testers de un equipo de desarrollo, y tienen que empezar con el proceso de pruebas o tienen que planificar el proceso de pruebas. Y les piden, por ejemplo, que estimen cuánto tiempo les va a llevar realizar todas las pruebas que tengan que hacer. Entonces, cuando ustedes estimen ese tiempo, ¿está? No solamente tienen que tener en cuenta el tiempo que les va a llevar escribir los casos de prueba y ejecutar los casos de prueba para las funciones nuevas que se están haciendo en ese sprint, ¿está? Sino también tienen que tener en cuenta los arreglos que se van a ir haciendo en ese sprint de bugs reportados con anterioridad. ¿Está? A ver, imagínense que ustedes están entonces en un equipo de desarrollo. Su equipo está desarrollando funcionalidades sprint tras sprint. Si algo de lo que digo no entienden, me avisan y repasamos un poquito de metodologías ágiles. Entonces, un sprint es un periodo de 2 semanas en el cual nosotros nos organizamos para desarrollar, o sea, todo el equipo de desarrollo, desarrollar, por ejemplo, unas user stories. Digamos que en este sprint queremos desarrollar 5 historias de usuario. ¿Está? Entonces, ustedes cuando van a organizar y planificar el esfuerzo de pruebas para este sprint, ¿qué es lo que dicen? Bueno, tenemos 5 historias de usuario nuevas, ¿está? Así que vamos a tener que escribir casos de prueba para esas historias nuevas. Luego vamos a tener que ejecutar esas historias nuevas y ver que estén bien hechas, que esté todo bien, que funcionen como tienen que funcionar. Pero además, en este sprint, nos tomamos la tarea también de, aparte de esas funciones nuevas, corregir algunos bugs que quedaron pendientes. ¿Está? Entonces, parte de nuestro esfuerzo de pruebas va a ser hacer retesting con casos de prueba que ya teníamos, que habían fallado, y que ahora tenemos que ver que funcionen correctamente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta para nuestra ejecución de pruebas es que a veces las historias de usuario no solo crean nuevas funciones, sino que a veces actualizan o cambian funciones que ya estaban andando, que ya tenían sus casos de prueba. Así que vamos a tener que ver cuántos casos de prueba que ya fueron escritos tendrán que ser actualizados. A eso se le llama mantenimiento de pruebas, que luego tienen que ser ejecutados
y que tienen que pasar para ver que las modificaciones hayan sido hechas correctamente. Y a todo esto, a veces hace falta correr también una regresión para que los cambios introducidos, las modificaciones de mejoras o de arreglos, no hayan roto alguna cosa que estaba andando bien. ¿Está? A eso se refiere con la planificación de todo el esfuerzo de pruebas. Hay muchas cosas que tener en cuenta. No solamente correr las pruebas de las cosas nuevas, sino también hacer mantenimiento de los cambios y también hacer retesting de las cosas que se arreglan y a veces hacer una regresión de que todo eso que se agregó y se modificó no haya roto alguna otra cosa. Luego tenemos que es importante verificar el correcto seteo del ambiente y las versiones de los componentes del sistema y todos los componentes involucrados. ¿A qué nos referimos con eso? A ver la clase, así no se me duermen. ¿A qué nos referimos con este segundo punto? A verificar que estemos bien situados con respecto al versionado del sistema que estemos probando. A crear un ambiente, digamos, Puede ser lo que hablamos hoy, profe, que todos tenemos las mismas condiciones para arrancar el testeo. Sí, ¿ustedes se acuerdan? ¿Sí? Estaba por decir a que esté deployado, como usted dice, el ambiente y que todas las personas del equipo tengan lo mismo. Bien, eso está Que un todos poquito más. sepan con qué versiones tienen que trabajar. Bien, ¿ustedes se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Del ejemplo que nos dio de su smoke test que hizo. Bien, me parece medio dormido, pero parece que prestan atención, ¿eh? El grupo pasado no me supo responder eso. Así que, bien. ¿Recuerdan cuando teníamos, habíamos visto que por ahí teníamos una instancia de ejecución que demostraba que se había deployado mal un componente del sistema? En este caso nosotros habíamos visto un ejemplo de una página web que tenía un componente frontend y un componente backend. ¿Está? El cliente web 2212 y una API o backend de versión 1.5. Empiezan a correrse las pruebas de Smoke y ahí nos encontramos con que algo falló. Y tuvieron que cambiar la versión del backend para que las pruebas de Smoke pasen. ¿Esto se acuerdan? Sí, profe. Buenísimo. Sí. A eso nos referimos precisamente con esto. Es importante el correcto seteo del ambiente. El ambiente tiene que estar bien seteado, porque si no nos vamos a encontrar con errores que son simplemente una falla en la configuración del ambiente. ¿Está? No es que el desarrollador va a tener que ir a corregir su código, sino que simplemente lo va a tener que volver a deployar o va a tener que ajustar algo. Las versiones de los componentes del sistema que estamos probando, pero también todas las herramientas que usemos, todas las herramientas, o sea, por ejemplo, imagínense que una prueba requiere que ustedes usen Postman, ¿está? Pero por ahí, por alguna razón, la prueba necesita que ustedes usen una versión específica de Postman o que usen un navegador específico. Por ejemplo, cuando hacen pruebas de interoperabilidad o de, digamos, de portabilidad entre plataformas, capaz que les piden que corran las pruebas con Chrome, con Firefox, con Internet Explorer, con Edge, con alguna versión específica de algún navegador de un teléfono celular, cosas como esa. ¿Está? Hasta ahí vamos bien con el seteo del ambiente y todavía ni empezamos a correr las pruebas. Recién en este tercer punto empezamos a ejecutar pruebas. Y dice, es necesario anotar los resultados obtenidos de las pruebas y compararlos con los resultados esperados. Acá recién empezamos a correr pruebas y los comparamos con lo que esperábamos obtener. Toda discrepancia detectada debe ser registrada. No habla de errores, no habla de bugs, habla de cualquier discrepancia, cualquier diferencia con lo que debería ser. Y acá tenemos que ser súper exigentes. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder reconocer cualquier diferencia con lo que debería ser. Es por eso que por ahí en el trabajo práctico número 1 decían, bueno, pero no se rompe, bueno, pero no me importa. O sea, si no, si lo que yo estoy viendo no es exactamente, y hay que tener un buen ojo, lo que yo debería estar viendo, entonces lo reporto como una discrepancia. ¿Está?
Luego esa discrepancia se va a evaluar y se va a determinar si es un bug, si es una oportunidad de mejora, si es algo que en realidad se pensó de esa manera y que el caso de prueba está mal y que hay que actualizarlo, mejorarlo, corregirlo, modificarlo, etcétera, ¿está? Pero la discrepancia se registra. Yo registro la discrepancia y luego esa discrepancia puede llegar a evolucionar en una nueva user story para una mejora, para una nueva función. Está ahí, se tira al backlog para algún día desarrollarse, pero por lo menos está registrada. Sí. Miguel. Profe, una discrepancia puede ser que en un modal, por ejemplo, de advertencia no esté bien especificado o bien informado Sí, del por error. supuesto. A veces, por ejemplo, te dicen, un error ha ocurrido. ¿Está? Claro. Y, pues, qué sé yo, el desarrollador, ¿qué hizo? En la user story decía avisar del error, ¿está? O no decía nada. Y él se dio cuenta de que había que avisar algo, entonces tira un mensaje de error y no tiene información del backend, porque el backend por ahí debería ser quien informe qué tipo de errores y no la tiene, entonces tira un mensaje de esos genéricos. Entonces nosotros encontramos eso y ponemos, por ejemplo, che, este mensaje de error no me informa mucho, entonces tendría que mejorarse. Eso es una discrepancia y puede llegar a provocar cambios en el backend y en el frontend. O se puede decir, por ejemplo, no, lo dejamos así, o qué sé yo, el backend sí estaba mandando la información, pero el frontend no lo estaba soportando, etcétera, etcétera. Hay que ver cuál es la situación. Pero lo importante es registrar cualquier discrepancia. Ok, Y perfecto. luego dice recopilar toda la evidencia que pueda obtenerse al respecto. Resulta que la evidencia no siempre es simplemente una captura de pantalla. Habíamos visto que por ahí cuando nosotros estábamos trabajando con navegadores, tenemos digamos, en los browsers, en los navegadores, tenemos una herramienta que se llama herramienta precisamente de Developers Tools, herramienta de los desarrolladores, que nos da información adicional sobre el error que estamos viendo. Este tipo de información es muy útil para los programadores. ¿Está? Así que está bueno aprender a usar la parte de herramientas para los desarrolladores para poder mostrarle al desarrollador que es más información. Cuando ustedes vayan a una entrevista laboral y les pregunten qué saben de testing web, ustedes les van a preguntar, o sea, la pregunta está orientada a que ustedes le respondan un poco de esto. ¿Está? Entonces, por ejemplo, dicen, bueno, cuando encuentro una discrepancia, me fijo en las herramientas para desarrollar a ver si la discrepancia se nota como una respuesta inválida del backend o, qué sé yo, hay un elemento por ahí medio raro, o sea, puedo obtener información de acá. ¿Está? La pregunta va orientada a ver qué tanto manejan ustedes de páginas web y testing en páginas web. ¿Las discrepancias se registran en Jira o en la herramienta de gestión de pruebas? Las dos cosas. Generalmente la herramienta de gestión de pruebas suele estar integrada en Jira, pero si no lo está, se decide con el equipo. Es importante registrarlo en algún lado. Después de última, lo borrás si no va ahí y lo pones en otro lado, está, pero que quede registro. Y otra cosa importante es que no quede anotado en algún lado donde nadie lo encuentre. O sea, tiene que estar en algún lugar donde por lo menos el business analyst del PO tengan acceso y tengan visibilidad plena. Por ejemplo, a ver, imagínense que tienen que testear una aplicación como esta. Vamos a LATAM. ¿Está? Esta es la página de LATAM, ¿no? Y ustedes dicen, bueno, yo quiero ver si este botón funciona. ¿Está? Bueno, por ejemplo, ¿qué pasa si el botón tiene la descripción de que tiene que tener el color, no va a decir rojo, va a decir color RGB, qué sé yo? Entonces ustedes, ¿qué es lo que hacen? Para saber exactamente el color de este botón derecho, inspeccionar, eso abre, despliega herramientas para los desarrolladores y en elementos, a ver, vamos a correr un poquito esto, en elementos van a poder ir a ver
específicamente el botón ese en particular, ¿está? Y esta parte, bien. Y acá, por ejemplo, pueden ir viendo los colores. Este es el color exacto que tiene este botón. Es el color 232-1775. ¿Está? A veces está escrito de esa manera, a veces está escrito de otra manera. Hay distintas formas de describir los colores, pero seguramente la historia de usuario va a decir el botón tiene que tener este fondo. ¿Está? Recuerdan que hablamos un poquito de que el tema de los colores para estas empresas es muy importante. Entonces, cuando les dicen verificar que el color usado por el desarrollador frontend sea el adecuado, esto se refiere a esto. Después, por ejemplo, pueden decir, a ver, esto anda o no anda. Yo le hago un clic acá. Point me tiró estas cosas acá, que dice ingreso origen, ingresa destino. Yo quiero ver si anda el backend de esto. Resulta que nosotros, a ver, lo voy a mostrar acá porque por ahí una de esas se ve mejor. Estas herramientas para desarrolladores las pueden tener a un costado, las pueden tener abajo. Tienen muchas pestañas. ¿Vieron? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ir a la parte de Network. Y en Network, ustedes van a ver todas las requests o las solicitudes que van del frontend al backend. Permiso, lo voy a poner a este lado que me queda un poco más cómodo. Entonces, van a ver que esto que dice Collect es, esto pasa, esa información que yo les dije sobre qué uso se le está dando a los elementos, todo esto que dice collect, se refiere precisamente a mandar información a un sistema de estadística que permite determinar qué cosas se están usando. Yo voy a checar un poquito esto, así me deja ver el botón. Muy bien. Entonces después yo digo, bueno, voy a ingresar acá un origen. Bueno, vamos a poner Córdoba. Y destino Buenos Aires. Fecha de ida, qué sé yo, mañana regreso, bueno, qué sé yo, Bueno, acá me tiró unos mensajitos en rojo. Yo le pincho acá y me tiró un 404. ¿Está? Esto es algo raro, ¿está? Es un error que por ahí no es visible al usuario, ¿está? Pero que es un error y podría consultarle al desarrollador, che, ¿por qué me está tirando estos mensajitos en rojo acá? ¿Hay algo que no está bien o está bien que sea así? ¿Está? Otra cosa que se puede hacer es, ahora esto que está acá se ve poquito porque está filtrado. Está filtrado por esta opción. Si yo le saco la opción esa, a ver, por ejemplo en All, me va a tirar muchísimos más requests. Pero no importa, por ahora lo voy a dejar así. Lo vamos a cerrar mientras tanto. Entonces yo le pincho acá a buscar. Y ahí hace la búsqueda. Me vuelve resultados. Bien. Esa búsqueda se hizo acá, con el search. Para mí, o sea, no conozco la página, pero tengo un poco de práctica con estas cosas y reconozco los nombres de los servicios cuando se usan. En este caso, por ejemplo, tiro un search. ¿Y qué hace este search? Este search es un método get. Después vamos a ver un poquito, cuando veamos testing de servicios, los distintos métodos que pueden llegar a tener un mensaje de este tipo, HTTP. En este caso es un método get que es obtener información. El resultado es 200, quiere decir que el servidor le dice, sí, está todo bien, entiendo lo que me estás preguntando. Y esta es la URL que es el mensaje. ¿Vieron cuando nosotros decimos el frontend manda un mensaje al backend? Bueno, es el mensaje, está, en el cual nosotros especificamos un recurso, que es de acá hasta acá, que este es como el nombre del método. Imagínense si tuvieran que llamar un método, sería este. Y a partir de acá, todo esto que están acá son como los parámetros de la búsqueda. ¿Está? Entonces, tira un get, es un 200, está todo bien. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, resulta que no tengo resultados en mi respuesta. ¿Viste? Dice total element 0. Quiere decir que no hay resultados para mi búsqueda. No es que falló la búsqueda, esto no es un error, sino que simplemente no hay nada, no hay vuelos para el origen y destino en la fecha que yo solicité.
¿Se entiende? Y de esta manera nosotros tenemos visibilidad de los mensajes entre el frontend y el backend, los resultados. Si nosotros sabemos que acá debería haber resultados y no nos está devolviendo resultados porque el backend está fallando, esto lo podemos reportar y decirle, che, mira, acá me está devolviendo 0 errores y no puede ser. No puede ser que entre Córdoba y Buenos Aires no haya ningún vuelo para los próximos 2-3 meses, por ejemplo. ¿Está? Entonces pueden ir a revisar en el backend a ver qué está pasando. Otro problema puede ser que acá en vez de un 200 me tire un 500, ¿está? Que quiere decir que hay una falla del lado del servidor. Después vamos a ver también estos códigos de error. Entonces, yo acá voy a recibir un mensaje de error que me diga, no me va a decir esto, no hay vuelos, me va a decir, un error, se rompió todo. Entonces, acá me va a tirar un 500 y yo le puedo sacar una captura de pantalla a esto y mandarla al desarrollador y decirle, che, mira, estoy teniendo un error 500 cuando hago esta búsqueda entre Córdoba y Filipinas el día 5 de julio. Tiro esto y se rompe todo. ¿Está? Y eso es información para el desarrollador. ¿Preguntas de esto? Eso es básicamente un ejemplo. En los test, por ejemplo, profe, en los test case de prioridad alta, normalmente nosotros intentamos buscar todas las posibilidades No, que se pueden ocurrir, porque no. Resulta que cuando vos haces pruebas de manera manual, vos vas a agarrar y vas a tratar de tomar, por ejemplo, en un caso de esto vas a tratar de tomar orígenes y destinos de algún modo representativos o simplemente válidos. ¿Está? Ahora, si vos puedes automatizar esto, ahí sí, el mismo caso de prueba lo puedes correr con una base de datos, con muchísimos destinos y fechas y cosas, ¿está? Pero a veces, mientras vos estás haciendo pruebas, algunas te dan bien y otras te fallan, ¿está? Entonces vos podés agarrar y reportar aquellos que fallan. Y también le informás que la misma prueba, pero con otros datos, se están dando bien, como para darle más información al desarrollador. bien, súper. Bien. Continuamos entonces. Considerar la obtención de datos relevantes a la medición de las métricas establecidas. Más allá de los resultados de las pruebas individuales, a veces también podemos mirar un poquito qué otros objetivos tenemos para nuestro proceso de pruebas. Recuerdan que cuando hablamos del plan de pruebas había una parte que se refería a las métricas. Eso ya es un testing un poco más avanzado. Si ustedes terminan estos cursos de pruebas y quieren averiguar un poco más, hay cursos de testing avanzado. Y ahí van a ver un poco más sobre métricas que están apuntadas a mejorar los procesos. ¿Está? Es decir, si ustedes no se fijan, no hacen estadística de resultados de sus pruebas, es posible que se encuentren una y otra vez corrigiendo los mismos tipos de errores. No el mismo error, pero sí los mismos tipos de errores. Entonces, si ustedes, más allá de reportar las discrepancias y las cosas, toman nota de todo el proceso de prueba, por ejemplo, cuántas pruebas se escriben, cuántas se pueden llegar a correr, cuántas se bloquean por distintas razones, cuántos bugs por user story, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de información a veces permite detectar problemas que van más allá de una user story, ¿está? Problemas, por ejemplo, con la creación de las pruebas, que no se está haciendo, por ejemplo, directamente no se están haciendo pruebas unitarias y eso está provocando cierto tipo de fallas recurrentes o que no se está haciendo un proceso de integración bien fino, sino que se está integrando así nomás y se manda ya directamente a pruebas de sistemas y eso provoca que en sistemas se encuentren errores difíciles de detectar o de determinar la causa y cosas así. Bien, entonces, originalmente pensábamos que las pruebas eran simplemente agarrar una aplicación funcionando y empezar a probar esta. Pero si yo te digo, Tomás, hacerle pruebas a esta aplicación, lo que me vas a preguntar es, ¿qué pruebas? O sea, ¿qué querés que haga sobre esta aplicación? ¿Dónde están las pruebas? ¿Qué pruebas querés que corra sobre esta aplicación? Entonces, toquetear la aplicación a ver si anda o no anda es una cosa,
Y hacer pruebas es otra cosa, porque hacer pruebas implica escribir las pruebas, y para poder escribir las pruebas tenés que entender la aplicación. Entonces tenés que entender la aplicación, analizar la aplicación o la documentación que haya, diseñar pruebas para eso, escribirlas y después correrlas y después reportar todas las discrepancias o dejar registro de su ejecución, etcétera, etcétera. A veces no vamos a tener tiempo para hacer todo eso y a veces sí. Entonces, depende del proyecto, el proceso de pruebas va a ser más extenso, menos extenso, pero necesariamente no es simplemente agarrar la aplicación y tocarla para ver qué hace. ¿Preguntas sobre esto? ¿Se sabía de memoria el profe de los errores de datos? No, para nada. Agarré nomás esa página que sé que anda por ahí, pero no. No. Profe, con respecto a lo que dijo de los testers que hacen las estadísticas, o sea, ¿existen testers que se dedican exclusivamente a hacer estadística de las pruebas o cada uno lo hace como eso? Me llamó la atención por su favor. Por lo general son los QC Manager los que manejan más la parte de estadísticas y métricas. A ver, vos arrancás como tester, cuando tenés cierta experiencia, cierta trayectoria, qué sé yo, te pueden llegar a poner como líder de un equipo de pruebas, ¿está? Y cuando ya la tenés clara, digamos, como líder, te pueden pedir que lideres más de un equipo de pruebas, ¿está? Esa posición generalmente se conoce como QC Manager y lo que hace es asegurarse de que las pruebas en distintos equipos, para distintos proyectos, hasta para distintas cuentas, para distintos clientes, se realicen adecuadamente. Un QC Manager por ahí no necesita o no le toca escribir casos de prueba, pero se asegura de que se escriban los casos de prueba y que los casos de prueba que se escriben sean los adecuados en la cantidad necesaria, en la forma necesaria, que sean bien hechos, etcétera, etcétera. Para eso depende de gente que esté supervisando esas cosas que serían los QC lead de cada equipo. ¿Está? Entonces, si vos no vas a ver el detalle de las cosas, necesitas información tipo en los reportes, ¿está? ¿Y qué información necesitas de esos reportes? Y a vos lo que te va a interesar es qué tan eficiente y qué tan efectivos son los procesos de prueba de cada equipo para saber por qué, por ejemplo, un equipo está de reportar un montón de errores y los otros, con la madurez del proyecto, cada vez reportan menos errores, por ejemplo, o lo hacen más rápido, o llegan a tiempo, aquel equipo siempre se retrasa, etcétera, etcétera. Parte del control de calidad es que las cosas vayan mejorando, no que siempre sigan igual. ¿Ya está? Entonces, por ahí, viendo desde una perspectiva un poco más arriba de resultados, vos tenés una visión un poco diferente, no solo del bug y del error puntual, sino del proceso general de desarrollo. Claro, es como que también buscan patrones y eso de las pruebas y aseguran la calidad de la calidad, en otras palabras, Sí, a sí, través sí. de las métricas. Sí, sí. Yo aspiro algún día a ser un QC manager. Qué copado. Ujú. ¿Alguna otra consulta? Conocí QC manager. Son gente muy especial. Por lo menos los que me tocó conocer. Son gente que vos te pones a charlar 2 minutos y te vuela la cabeza así, güey, qué tiene esta gente en la cabeza, cómo piensan, cómo razonan, la visión que tienen de las cosas. Hay veces que vos le hablas así y te dicen, no, pero eso no es importante. A ver, y te hacen un planteo así que vos decís, güey, no, la verdad que no se me ocurrió eso que me estás diciendo y voy a tratar de implementarlo. La primer QC Manager que conocí se llamaba Karen, era QC Manager de cars.com, ella es de Chicago y vino acá a Argentina para conocernos y para conocer un poco el equipo y qué sé yo. Y una grandota, así era alta como yo, que un 80 tenía, colorada, bien colorada, súper simpática, súper divertida, súper fiestera, pero la tipa la tenía recontra remil clara. Manejaba todos los equipos de QA de su empresa, que no sé, eran
qué sé yo, 15, 20, 50, no sé cuántos, eran muchos equipos, y la tipa estaba en todos lados, estaba en todos lados. Y encima te conocía por tu nombre y te saludaba y qué sé yo. Una tipa muy, muy copada. Karen Bark. Después si la quieren buscar por ahí, debe andar todavía por ahí haciendo cosas muy gruesas. Bueno, si no tienen más preguntas de este tema, podemos ir a trabajo práctico número 3. Hacemos la última revisión antes de la entrega, que es este domingo, que pueden entregar ya, pero bueno, fecha límite de este domingo. Profe, yo hice la entrega y quería saber si tenía alguna corrección para darme. Bueno, si querés, el trabajo práctico número 3. Sí, yo Bueno. estoy no sé si usted tiene acceso al trabajo práctico para poder compartir a ustedes de su pantalla. Creería que sí, vamos a ver. Se te escucha re mal, pero se te entiende. ¿Viste? Todo el proceso de registro de... Bueno, era la primera vez nomás. Test case template. Bien, esto no va. ¿Está? Esto no es un template. Esto es un caso de prueba. El template es la plantilla vacía. Después, ¿qué dice? Caso de prueba MS001, status listo para ejecución. ¿Cómo que listo para ejecución? Si yo todavía no lo revisa. Test title. Verificación de creación de nuevo documento. ¿Por qué esto baja acá? ¿Por qué no sigue de corrido acá? Verificación de creación de nuevo documento de TXT en WordPad. Documento de TXT. Un documento TXT en WordPad. Priority alta. Created by. Project. Creation. Feature. Component. Bueno. Las modified. Labels. Happy Path. Ok. Las modification. Bien. Descripción. De nuevo, ¿por qué esto se va para abajo y no sigue por acá? ¿Saben por qué no? O sea, yo sé por qué, pero pregunto, ¿saben por qué no? Porque Ni idea. habría que combinar, profe. No, este es un copy-paste de un PDF. Entonces, les pasa esto acá y lo que tienen que hacer es borrarle el espacio acá y borrarle el espacio acá, el enter. Porque cuando ustedes copian de un PDF, no les copia el texto de corrido, sino que esto entiende que es un enter. Preconditions. Tener la aplicación de vuelta, tener la aplicación MS WordPad correctamente instalada y abierta en la pantalla de inicio. Bueno, no está mal. Step, abrir la aplicación. ¿Qué aplicación? Puedo abrir Paint, puedo abrir un jueguito. ¿Qué aplicación voy a abrir? Aparte dice que ya está abierta. Entonces, esto no va. O esto no va. Abre automáticamente un nuevo documento de texto. Entonces, vamos por partes. Las precondiciones son condiciones necesarias para que corra tu prueba. ¿Está? Y a la suma puedes usarla como comodín para no tener que hacer varios pasos para llegar hasta un lugar al cual vos quieras llegar. ¿Está? Si imagínate que tenés que atravesar 2 o 3 pantallas para llegar a un lugar, para no escribir todos esos pasos de prueba hasta llegar ahí, puedes decir directamente estar posicionado en tal lugar. ¿Está? Ok. Sí, Entonces, entiendo.
Y el expected, bueno, entonces, las acciones están bien. Buscar, abrir, ir a. Esa es la terminología para describir las acciones. Los resultados esperados, ¿está? Se describen o en presente o en futuro potencial sería. Debería abrirse, o se abre automáticamente un nuevo documento, se despliega, ¿está? O debería desplegarse una ventana para seleccionarle el nombre, esto quedó medio feito, y ubicación al documento, y C, acá hay dos espacios, guardará por defecto con extensión .rtf. Bien, entonces así vamos escribiendo acción y resultado esperado. Alternative path. Paso 2 no era alternative, me parece. A ver. No, paso escenarios 1, 2 y 3 son happy path. Esto de alternative path, negative path. Este trabajo está muy incompleto. ¿Qué dice? Que abrir la aplicación. Ahora, acá tengo 3 escenarios. Y yo acá veo 1. Faltan los otros 2. Deseo guardar un documento con RTF, deseo crear un documento y deseo abrir un documento. ¿Vos que pusiste todo junto? Abrir, abre un nuevo documento de texto. Busca la herramienta, guardar, proporciona el nombre. Ir a la herramienta, darle clic en archivo, luego seleccionar, se abre la sí. Agarraste y pusiste 3 casos de prueba en uno solo. Eso no está bien. Esto lo tienes que hacer por separado. Acá van a tener 7 casos de prueba. 7 casos de prueba significan 7 documentos de esto. Este es uno. Van a tener otro más acá y 4 más. ¿Está? ¿Se entendió eso? ¿Podría repetir porque está la señal, por favor? Ok. Tenés que tener 7 documentos de estos y no 3. ¿Está? Son 7 casos de prueba. Acá vos tenés un caso de prueba. ¿Está? Tenés que tener 3 casos de prueba de estos, 2 de estos y 2 de estos. ¿Está? Todavía no hicimos la puesta en común, así que yo acá veo que hay varias personas que entregaron el trabajo. Esta gente probablemente tenga que entregarlo de vuelta porque se apuraron un poco, me parece. Porque todavía no hicimos la prueba. Ahora estamos, hoy sí hicimos la puesta en común. ¿Hicimos el punto 6 y 7 de la última clase? Un poco rápido, pero sí lo hicimos. Ah, buenísimo. Está entonces, no dije nada. Bien, entonces, ¿entendiste, Tania, que Tania está presentando, ¿verdad? Sí, sí. ¿Entendiste entonces que tenés que hacer 7 casos de prueba? ¿Está? Acá veo 3. Y tenés que separarlos bien. Esto es uno, esto es otro y esto es otro. Cada uno tiene sus títulos, sus descripciones, sus ID, sus precondiciones si las tuvieran, sus pasos. Claro, es que habré entendido mal como había en varias clases que, que podíamos juntar procedimientos, entonces los separé en los títulos, en los levels, digamos, y hacía los otros escenarios y así, por eso tenía separación negativa. Sí, entiendo. Mira, vos podés juntar pasos de un escenario, ¿está? Pero esto es otra cosa, esto es otro escenario, este es otro caso de prueba. No puedes mezclar uno con otro. ¿Está? Aunque tengan pasos parecidos, ¿verdad? Son cosas distintas. Esto es una prueba, esto es otra prueba, esto es otra prueba. Acá ya estamos creando casos de prueba. ¿Está? No importa, profe, que tenga 1 o 2 pasos, digamos, para llegar a lo que pide la prueba, pero que No, sean para nada. 7 diferentes. Vos, mira, Uno el tema es por... que vos, a ver, el tema es que vos, en el primer step, quede claro dónde empezás. O lo Bien. pones en el step 1 o lo pones en la precondición, pero quede claro dónde empezás. ¿Está? Y por ejemplo, en el primer cosa que dice verificación de creación de un nuevo documento, vos abrís la aplicación y ya te te crea crea un el nuevo nuevo documento. documento. ¿Y Sí. ya?
Y Y ya está, por listo. eso ahí termina, no es necesario seguir Sí. poniendo cosas. Bien. No, para nada. No, si, por ejemplo, algunos me dicen que crear un documento significa que se guarde en el disco, entonces esa consideración es totalmente válida porque es una interpretación de la consigna. Entonces vos, por ejemplo, después agarrás y pones guardar como, ponerle un nombre, darle OK, qué sé yo, no sé qué, capaz que tenés 2, 3 pasos, y ahí guardás el archivo nuevo. Es totalmente válido. La consigna te dice crear un nuevo documento. Pero este crear es una palabra que se puede interpretar como que se abra y esté, que puede estar en blanco o puede escribirle algo, o puedes tener que Claro, guardar hasta el que archivo. uno no lo guarda, no tiene el documento nuevo, digamos. Y bueno, esa es Nunca una lo creó, interpretación. pero sí, Exactamente. como lo dejo a tu criterio, digamos. Exactamente. Bien. Después, ¿qué más? Está entonces, tenemos crear un nuevo documento, guardar un documento de texto y abrir un documento. Son 3 cosas distintas, son 3 pruebas distintas, son funcionalidades totalmente distintas. Uno es creación de un nuevo documento, otro es guardar un documento y otro es abrir un documento. Son cosas distintas. Es cierto que vos puedes hacer una tras otra, pero, por ejemplo, si vos haces una cosa como esta y te falla, por ejemplo, el guardado, ahí está, vos vas a fallar este caso de prueba cuando en realidad abrir no tiene ningún problema. ¿Está? Y abrir, qué sé yo, y crear un nuevo documento no tiene ningún problema. El problema puede estar en el guardado, por ejemplo, o puede estar en abrir un archivo en particular y no en los otros dos. ¿Está? Porque son cosas distintas. Entonces, por eso es bueno tratar de identificar qué feature y qué elemento de prueba es el que estamos testeando y eh, no mezclar pruebas, digamos, pues si no, si mezclamos muchas cosas, con que cualquiera de todas esas cosas falle, vamos a estar diciendo que no falla, no funciona ninguna de las cosas que estamos probando. ¿Está? Por eso tienen que estar separados. Claro, es como usted se va a depender de la prueba ambiental, digamos, Uy, ahí sí que no te entendí nada. se va, Te va a internet. se va a depender esperar a que una prueba resulte para poder utilizar la otra. Se te escucha con demasiada interferencia, Tania. El problema es como dijo el profe, o sea, si vos mezclas todo en un solo caso de prueba, rompes un caso de prueba probando varias cosas que por ahí no tiene sentido. Si te dijeron primero prueba que haga esto, haces uno solamente para eso, después otro solamente para eso y otro para el otro, porque si te pasa uno, el otro falla y el otro pasa, vas a tener que repetir solo uno, Claro, recuerden que no esto que nosotros hacer estamos viendo todo. son situaciones muy básicas, muy sencillas, pero apuntan a que aprendamos a organizar nuestras pruebas. Imagínense que el escenario 1 es la primera user story que hace uno de los desarrolladores. El escenario 2 sea la segunda user story que hace otro desarrollador y el escenario 3 sea una tercera user story que hace otro desarrollador, por decirles algo, ¿está? Entonces resulta que si yo mezclo todo en una sola prueba, ¿a quién le mando, a qué desarrollador le mando para que lo corrija? Claro, O yo, por ejemplo, le digo, che, Carlitos, corregime esto. Y me va a decir, pero eso no tiene nada que ver con lo que yo hice. Anda, eso lo tiene que hacer fulano, por ejemplo. ¿Está? Y aparte, ¿por qué me fallaste a mí mi historia de usuario como que yo hice mal mi trabajo si resulta que lo mío está bien hecho? Falló otra cosa que no tiene nada que ver con lo mío. ¿No? Traten de hacer esa diferenciación. Bien, ¿qué más? ¿Alguien levantó la mano? Vi mal. Bueno. Entonces, ¿alguien más quiere compartir su trabajo o quiere? Ahí está, Vanina. Le comparto, profe. Sí. Se ve porque tengo como 2 pantallas, entonces tengo que seleccionar. Sí, se ve. Bien. Yo quisiera saber si estoy bien encaminada, digamos, con lo que
con lo que voy Bueno, haciendo. bueno. Entonces, primer punto decía, escenario 1, deseo crear un documento de texto en la aplicación WordPad. Entonces vos tenés, la plantita que usaste dice, tenés un test case ID, tenés un status, tenés una prioridad, un título, proyecto, creado por, fecha de creación, descripción, precondiciones. Paso, acción, datos requeridos y resultados esperados. Súper. Ahora vamos a ver qué dice cada uno. El primero dice, el ID, arriba, arriba, arriba. No. ID, test case 001, crear nuevo documento de texto en WordPad, created by, se busca crear un nuevo documento de texto en la aplicación. Bien. En la descripción le puedes poner algo así como verificar que se pueda crear un nuevo documento de texto. O sea, esa es la descripción, el objetivo de la prueba. ¿Está? Son formas nada más a la hora de escribir ese tipo de declaraciones. Entonces, acción. Abrir la aplicación WordPad. Que al abrir la aplicación muestre un documento, sí, algo así. En el Expected Result, como les dije, se describe lo que se ve o lo que se debería ver. Entonces, se abre la aplicación y se muestra un nuevo documento en blanco, por ejemplo. O se debería abrir la aplicación y debería mostrar un documento en blanco. Bien. Después, acción, posicionarse en la hoja en blanco, ingresar, tipear el texto de prueba requerido. Bueno, ahí le pones texto de prueba, los probadores, bla, 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 bien. Poder observar el texto en el documento. Bien. Fíjate que acá estamos ante uno de esos resultados esperados que en realidad no nos aportan gran cosa. ¿Está? En este caso, fíjate que vos, por ejemplo, podrías agarrar y decir, agregar texto a la hoja en blanco y luego seleccionar la opción archivo, guardar. ¿Está? O sea, los puntos 2, 3 y 4 los podrías poner en uno solo. Porque en definitiva, el hecho de que aparezca texto en la pantalla después de haberlo ingresado es casi obvio y en realidad no me dice gran cosa. Y sin embargo, cuando vos le das archivo guardar, ahí se tiene que abrir una pestaña. ¿Fue necesario el paso de escribir texto? Sí, en realidad no hacía falta, pero si querés ponerle texto, está bueno que lo pongas, pero por ahí no es relevante. ¿Mm? Bien. Entonces, una vez que vos le das archivo guardar, se abre una ventana emergente donde nos solicita colocar el nombre deseado al archivo nuevo a crearse. O debería abrirse una ventana emergente donde nos solicite colocar el nombre deseado al archivo nuevo a crearse. Trata de cuidar tus verbos, ¿está? Sí. Creo que sí, creo que más abajo empecé a ocupar el debería pasar tal cosa. Está, no importa, pero te quiero decir, fíjate que arrancaste de una manera y continuaste con otra. ¿Tá? Fíjate los tiempos verbales. Después entonces dice nombrar el archivo como archivo nuevo de prueba, seleccionar la opción guardar que figura en la ventana emergente. Sí, le puedes poner simplemente colocar un nombre de archivo válido, ponerle, y si querés puedes ponerle en require data, ejemplo de nombre de archivo válido, tanto, ¿está? De esa manera no sos tan restrictiva a la hora de realizar una acción, porque en realidad no es importante que el archivo se llame de esa manera, ¿está? Bien. Sí. Y después dice, por ejemplo, que guarde el documento de texto creado. Bien, y a ver, en realidad, en ese punto 5, ahí pasan varias cosas en realidad. Una es que se guarda el documento, otra es que se cierra la ventana emergente, otra es que se vuelve a mostrar, se vuelve a desplegar, se vuelve a mostrar la aplicación en la página de trabajo con el documento que estuvimos cosas. Y otro resultado nuevo es que cambia la barra superior del documento, deja de llamarse documento y pasa a tener el nombre del archivo. No sé si lo vieron. ¿Quieren que les muestre? Sí, no, No, no sí, siempre pasa eso. Sí. Ujú. No sé si todos saben a qué me refiero o lo mostramos por ahí un ratito. Bueno. Entonces, son varias cosas que pueden ponerse ahí como resultado esperado al hacer clic en guardar.
continúa. Y sí. Soto Edit, no, ¿qué digamos? ¿No conoces o no querés que lo muestre? O... No, para mí va porque nunca vio. creo. Bueno, si quieren lo vemos un ratito. A ver, dame un segundito, comparto mi pantalla y después seguimos, ¿sí? Entonces, Profe, así, disculpe. sí. En el caso de tener digamos, el estado, ¿hay que poner ready for execution o no? No hace falta. El estado, en realidad, en esta altura del partido debería ser ready for review, porque yo todavía no lo revisé. Ah, ¿Está? Su ok, sí. trabajo, en realidad, no debería estar, o sea, en la práctica, no debería estar listo para ejecutarse, sino que debería estar listo para revisión. Ok, O lo gracias. pueden dejar Este, en improres, es indiferente. Y en la teoría también dice que debería de estar el nombre del revisor. En mi caso puse su nombre, digamos, no sé si es Bueno, correcto. sí, puede ser, está perfecto. Lo que no quiero que me pongan es pasó o no pasó o cosas como esa. Ahí sí lo repruebo. Bien, entonces, Soto Edit, ¿estás viendo mi pantalla? Sí, no sé, no sabe, no contesta. Sí, bien. Viste que acá dice document, ¿está? En la parte de arriba. Esto es el WordPad, ¿está? Acá arriba dice document, ¿está? Entonces yo agarro y digo, por ejemplo, bueno, escribo un documento y después le pongo guardar. Primero guardar, siempre me va a abrir el guardar como. Entonces yo me voy a documento, qué sé yo, informatorio, por ejemplo. Está, y acá le pongo Sarasa, info 2022, ¿está? Y le doy guardar. Entonces, en este punto estamos corriendo el último paso de la prueba de la compañera, en el cual, ¿qué es lo que pasa? Al darle guardar, se cierra esta ventana, el documento queda guardado, ¿está? Me muestra la ventana que estaba antes con el documento con el que estaba trabajando y cambia el título, ¿está? Que estaba en document, pasa a tener el nombre del archivo que acaba de guardar. ¿Se ven? Esas tres cosas se pueden mencionar como resultado esperado de la acción guardar. Hacer clic en guardar. Sí, Francisco. Una pregunta chica, ¿no, profe? Pero con respecto al template, porque veo que hay palabras, digamos, en inglés y palabras en español. Esa mezcla todavía no es importante, profe, en el trabajo, o paso todo a español nomás. ¿Dónde ves palabras en inglés y palabras en español? Por ejemplo, step, action, require data, spell result. Ajá. Esto que está acá son los Es, títulos. ajá, Y esto que está acá es contenido. ¿Está? Si vos acá ves una parte en castellano y una parte en inglés, eso está mal. Pero los títulos, así como está acá, no es que esté mal, porque por ahí vos estás usando una herramienta que no te permite editar esto. Y sin embargo, el contenido que vos pones, se te ocurre hacerlo en castellano, lo haces en castellano. ¿Está? Con lo cual, no está mal utilizar los nombres de cada uno de los componentes en el idioma original o en el idioma que es en inglés, por ejemplo. Y después el contenido sí, lo puedes poner en el idioma que vos querés. perfecto. ¿Está? Por ejemplo, esto. ¿Está? Bien. ¿Alguna otra preguntita? Seguimos con la compañera. No sé quién era que estaba compartiendo pantalla hoy. Yo Bien, ahí ya las tengo. bien. Sí, a ver. Entonces tenemos un test case ID, tenemos un status, tenemos una prioridad. Test title, guardar un documento de texto con extensión RTF. Bien. Proyecto, created by, date, descripción. Se desea guardar un documento de texto. Bien, de nuevo. La descripción o el objetivo de la prueba es verificar que se pueda guardar un documento de texto en la aplicación tanto con extensión RTF. Precondición, tener abierta la aplicación y posicionarse en la hoja en blanco. Bueno, y estar posicionado, diría yo, en la hoja en blanco. Bien. Para no ponerle ahí un verbo, digamos, sino una situación esperada, una precondición.
Entonces, ingresar el texto deseado en la hoja en blanco. Yo diría ingresar texto. Bueno, en realidad ni siquiera hace falta, pero bueno, lo puedes dejar así, no hay problema. Que se pueda visualizar el texto de nuevo, ¿viste? En realidad no tenemos ahí un resultado esperado relevante. O sea, ya sabemos que el ingresar texto se va a mostrar ahí, pero no es eso lo que estamos buscando, sino que podamos guardar. Entonces, de nuevo, pasos 1, 2 y 3, se pueden juntar todos, ingresar texto, ir al menú archivo y seleccionar la opción guardar. Todo eso puede estar en una sola acción. Bien. Y después, de nuevo, no es que se abra una ventana, sino debería abrirse una ventana o se abre una ventana emergente que solicita o donde se solicita colocar el nombre deseado de nuevo. Entonces se solicita colocar un nombre al archivo y permite guardar el formato. Bueno, en realidad se abre una ventana para guardar el archivo. En realidad no es relevante. Después entonces, ¿cuál es el objetivo de la prueba? Guardar un documento con extensión RTF. Nombrar el archivo como, de nuevo, no seas tan restrictivo a la hora de la ejecución porque no es importante el nombre del archivo, pero sí la extensión. Entonces, colocar un nombre del archivo y seleccionar el tipo RTF o seleccionar el formato RTF. Está ejemplo de nombre válido, está, y ahí le pones tal cosa, para Bien. que darle cierta libertad al texto. Después, el archivo, me Perdón sacaste por no la última. poner- Bien. Que guarde el documento, bien. De nuevo, entonces, viste que ya hablábamos de que había varios Sí, yo creo que resultados esperados. este escenario es como redundante porque se me hace que estoy como cometiendo el mismísimo error en cada escenario. Sí, pero viste que, por ejemplo, acá te va a quedar un caso de prueba casi igual que el anterior, porque en el caso de prueba anterior te excediste un poco en tu alcance. En Bien, el caso anterior no hacía falta guardar y acá sí. Entonces por eso te queda casi igual. claro. ¿Digo? Sí, sí, sí. Bueno, en definitiva, está relativamente bien esto y se nos va el tiempo, así que quería ir más hacia el final. Escenarios que tengas alguna duda. En realidad con este último no, con este quisiera saber si está bien desarrollado, me estoy yendo muchísimo con la parte del Spectre Result Bueno, también. vamos a ver. Dice, ¿cuál es el objetivo? Deseo crear un documento de texto en la aplicación WordPad con el nombre de un archivo ya existente, pero con una extensión distinta, con el objeto de comprobar si la aplicación me permite hacerlo. Bueno, entonces abrís WordPad, seleccionás la opción archivo, guardar. Bien, fíjate que en tu precondición vos decís tener un archivo de WordPad previamente creado y guardado con el nombre tanto y extensión tanto. ¿Está? Entonces vos, por ejemplo, ahí de nuevo puedes juntar varios pasos de abrir la cosa, pones archivo, pones guardar, todo junto. O si no, puedes poner abrir la aplicación WordPad. Se abre la aplicación mostrando un documento en blanco. Después seleccionar archivo, guardar. Se abre una ventana emergente para guardar como. Después posicionarse en la carpeta en la cual se encuentra el archivo descrito en precondiciones. Se pone ahí. ¿Está? Bien. El primer archivo con el nombre tanto, en la extensión tanto. Entonces, ahí es, son todos pasos consecutivos acá, sin resultados esperados relevantes hasta el final. Nos posicionamos, o sea, en realidad no es que hay que ir hasta la carpeta porque no sabes si estás ahí. Entonces, verificar que nos encontremos en la carpeta descrita en precondiciones. Ingresamos el nombre del archivo, ingresamos el nombre del archivo correspondiente o el mismo nombre de archivo del descrito en precondiciones y seleccionamos el tipo de archivo diferente o una extensión diferente y hacemos clic en guardar. Todo eso lo puedes poner como un paso porque en realidad no tiene cosas relevantes entre medio. ¿Ya está? Y ahí entonces, al final, ¿qué pasa? Te dice, deberá observarse que el documento se guardó en la misma carpeta con el mismo nombre, con extensión distinta. ¿Está? Desaparece, se cierra el cuadro de diálogo para guardar como, y aparece el nombre del archivo arriba, o sea, varias cositas. Bien.
Bien, ¿alguien quiere consultar sobre los casos negativos o la puesta en común? Profe, la última clase cuando hablamos de la puesta en común, era que usted nos dijo que tiremos ejemplos de pruebas que podrían resultar negativas y me acuerdo que un compañero dijo de insertar una imagen y cosas así. Entonces nosotros tenemos que inventar un caso que podría ser una prueba negativa y describirlo igual como lo otro. Claro, una prueba negativa es algo que el sistema no debería permitir, ¿está? O sea, intenten, que se piensen en algo que el sistema no debería poder hacer o no debería permitir hacer, ¿está? Y que tiene que tirar o un mensaje de error o directamente no les tiene que habilitar la opción de hacerlo, ¿está? Eso sería una... Y las pruebas negativas tienen la particularidad de que en el título se usa la palabra clave intentar, ¿está? No, por ejemplo, que dicen verificar que tal cosa funcione o crear tal cosa, sino intentar hacer algo y que el sistema no lo debería permitir, ¿está? Entonces en la descripción se pone, se verifica que el sistema no permite hacer tal y tal cosa. O que el sistema muestra una pantalla de error cuando se intenta hacer tal y tal cosa. A ver, ¿qué ejemplos pueden tirar acá? Alguien que ya haya hecho esa parte. Aunque se le ocurra alguna Profe, idea. yo había tirado el ejemplo de guardar un archivo en una carpeta de solo lectura. Bien. ¿Qué más? Profe, el de intentar guardar un archivo con el mismo nombre, eso sería algo negativo, una negativa, ¿o no? Si no me equivoco es el ejercicio, es el escenario 4. Claro, sí, sí, por eso, pero En realidad, ahí no te va a tirar un error, te va a tirar una advertencia. Un error te debería tirar, por ejemplo, o no debería permitirte guardar un documento sin nombre de archivo, sin extensión. No sé si es posible hacerlo. Me parece que las extensiones se Se le asigna seleccionan. automático, creo, las extensiones. Se selecciona automático y Sí, no la se puede extensión es quitar. automática. O Para sea, no es como sacarla que no uno puede podés. escribir. Claro. Ujú. Sí, Francisco. En el caso que usted quiera guardar sin extensión y el sistema ya le proporciona una extensión a su documento, eh, ¿hasta ahí llegaría el caso? Y lo que pasa es que en la aplicación WordPad no te da la opción de que vos guardes sin extensión. Capaz que hay otras aplicaciones que te dejan, pero WordPad no. Y bueno, y esa parte que hago, le escribo al final el caso de prueba. Y imagínate, a ver, si vos querés, podés plantear una situación hipotética en la cual en vez de seleccionar una extensión, vos puedas indicar una extensión o debas indicar una extensión. En ese caso, por ejemplo, al darle a guardar, te diga debe seleccionar en una selección, por ejemplo, de una extensión, ¿tá? Una cosa como esa. Pero no sería muy válido en nuestro caso porque en realidad no tenemos esa opción, no se puede hacer esa prueba. ¿Sabe qué no entiendo, profe? Que si estos casos negativos, digamos, terminan con un camino feliz, digamos. No, la idea es que se rompa o te tira un error. ¿Está? Ahí está, perfecto. profe, ¿y en estas aplicaciones ya están tan probadas y eso, igualmente tienen errores o el sistema hace algo Sí, diferente? sí. Por ejemplo, Mira, lo que pasa es que esta aplicación, por ejemplo, está hace como 20, 30 años y se hizo en otro sistema operativo. Entonces, si vos empezás a pensar en las características de este sistema operativo, y por ahí se te ocurren algunas cosas que no funcionan bien. Pasa, por ejemplo, con Paint, pasa con Notepad, qué sé yo, cuando vos querés, por ejemplo, abrir varias instancias o, viste por ejemplo, Windows 11, que abajo tiene todas las pestañitas y qué sé yo, que cuando las sobrevolás te muestra las miniaturas y esas cosas.
muchas veces algunas aplicaciones no funcionan bien con esas cosas, no se ven bien. Ahí va. A mí se me ocurría, no sé si le tiro si trato de meter un video ahí en Word, no sé qué va a pasar, todavía no lo probé, pero. Puede ser. Si puedes tratar de meterle ahí qué sé yo, no sé, alguna cosa media loca y que no te deje. Que tire un error o que se cuelgue, por ejemplo, tratar de meterle una película a 1 giga, qué sé yo. O intentar agregar un GIF en vez de una imagen. Sí, habría que ver. Habría que ver. O por ejemplo, a ver, ¿viste que vos tenés extensiones en WordPad y tenés una extensión que es TXT? Y bueno, trata de guardar como TXT un archivo que tenga formato. Ahí te tendría que tirar No te deja. Claro, no debería dejarte. En realidad te avisa, profe, que vas a guardar en TXT y que va a perder el formato. Sí, eso sería más un... Y ahí estamos, ¿eh? Podría ser o un alternativo, un Porque recién lo negativo. probé. Sí, Pero sí, sí. no, ahí no lo va a romper, digo, te está No, en avisando. realidad no sé, claro, te está avisando, no. O sea, debería mostrarte que se va a perder la información, que se va a perder el formato, se va a perder cualquier cosa que no sea texto. Puede ser. Ahora, por ejemplo, al abrirlo, sería otra cosa. A tratar de abrir un archivo incompatible con WordPad, a ver qué hace. Ahí sí, ahí puede. ¿Estamos, chicos? Bueno, son más de las 10. Consultas, dudas, situaciones, escenarios posibles. Profe, Charlémoslo cuando quieras. una Sí. pregunta nomás. El trabajo práctico 2 yo tengo aprobado y tengo una observación. Yo apliqué la observación, está perfecto eso. Corregí mi trabajo, digamos, internamente, pero no subí de vuelta eso. No. El tema es así. Perfecto. Más allá de si ustedes aprueban, o sea, el tema de que desaprueben es que tienen que presentarlo de vuelta. Si lo aprobaron, ya está aprobado. Pero yo, más allá de que se aprueban o no, yo lo que quiero es que ustedes aprendan. Entonces, si yo veo que, más allá de que es un trabajo que está bien y está como para aprobarse, si veo que hay cosas que se pueden mejorar, se las doy como feedback para que ustedes simplemente puedan aprender un poquito más, para que puedan mejorar un poquito más la forma de hacer las cosas. Ok, gracias, profe. No, profe, nos vemos. Bueno, gente, Tengan no se buenas olviden de noches. poner su presente en el chat si no lo hicieron todavía y nos estaremos viendo la semana que viene. No, profe. Hasta Gracias, luego. profe, por la Gracias, profe. Buena semana. No, profe, que ande bien. Chao. Chau, chau.